El día que ardió la biblioteca de Alejandría, no solo se quemaron libros, se quemó la memoria del mundo. No fue una metáfora. Fue fuego real, papiro real, conocimiento real convertido en humo frente a hombres que tomaron decisiones irreversibles. Y lo más inquietante es que no fue un solo incendio. Fue una cadena de decisiones humanas. Imagina el puerto de Alejandría, siglo III a.C. Barcos entrando desde Grecia, Persia, India, el norte de África. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. Cada barco que atracaba era inspeccionado. No por oro, no por armas, por libros. Si encontraban manuscritos, eran confiscados, copiados, archivados. El original muchas veces no regresaba jamás a su dueño. Esa no era una biblioteca común, era un proyecto político. Detrás de ella estaba la dinastía de los Ptolomeos, los sucesores griegos de Alejandro Magno, especialmente Ptolomeo I Sóter y su hijo Ptolomeo II Filadelfo. Ellos entendieron algo que hoy sigue siendo verdad. Quien controla el conocimiento, controla el mundo. La Biblioteca de Alejandría formaba parte del Mouseion, una especie de instituto de investigación financiado por el Estado. Allí vivían y trabajaban sabios mantenidos por el gobierno, matemáticos, astrónomos, médicos, filólogos. No era un edificio silencioso lleno de estanterías. Era el cerebro del Mediterráneo. Allí trabajó Euclides, quien sistematizó la geometría. Allí calculó Eratóstenes la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa para su época. Allí se tradujo la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos. Pero aquí comienza la tensión. Un proyecto tan ambicioso no depende solo de ideas, depende del poder, y el poder siempre cambia de manos. Año 48 a.C. Alejandría ya no es solo un centro cultural, es un tablero político. Roma está en guerra civil. Julio César persigue a Pompeyo hasta Egipto. En medio del caos político egipcio, se alía con Cleopatra Sepne. Las tensiones escalan, el puerto se convierte en campo de batalla, y César toma una decisión militar. Ordena quemar los barcos en el puerto para evitar que caigan en manos enemigas. El fuego se expande. Algunas fuentes antiguas, como Plutarco, mencionan que las llamas alcanzaron almacenes cercanos que contenían libros. No sabemos cuántos. No sabemos si era la biblioteca principal o depósitos anexos, pero algo se perdió. Y aquí está lo importante. No fue un acto ideológico contra el conocimiento, fue una decisión estratégica, un cálculo militar, y el conocimiento quedó en medio. La biblioteca no desapareció completamente en ese momento. Probablemente sobrevivió parcialmente, pero ya estaba herida, y una institución herida en tiempos de inestabilidad rara vez se recupera del todo. Lo que muchos imaginan es un único gran incendio que lo destruyó todo. La realidad es más inquietante. La biblioteca murió lentamente. Con el declive del poder ptolemaico y la absorción de Egipto por Roma, el financiamiento disminuyó. El Mouseion dependía del apoyo estatal. Sin apoyo, no hay copistas, no hay adquisiciones, no hay mantenimiento. El conocimiento necesita protección constante. Y cuando la política cambia, las prioridades cambian. Siglos después, en el año 391 d.C., el emperador Teodosio I declara ilegal el paganismo y ordena cerrar templos paganos. En Alejandría, el patriarca cristiano Teófilo de Alejandría lidera la destrucción del Serapeo, un templo que albergaba una biblioteca hija asociada al complejo original. No sabemos cuántos textos quedaban allí, pero sabemos que fue otro golpe. Y no fue por ignorancia, fue por convicción religiosa. Cuando una civilización redefine lo que considera verdad, redefine también qué conocimiento merece sobrevivir. Avanzamos al año 415 d.C. Alejandría ya no es la ciudad brillante del mundo helenístico. Es una ciudad fracturada por tensiones religiosas y políticas. En ese contexto vive Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica, hija del matemático Teón,
Fue una de las mentes más brillantes de su tiempo. Enseñaba públicamente. Era respetada por paganos y cristianos. Pero también era símbolo de algo que estaba desapareciendo: el pensamiento clásico. En medio de luchas entre el poder civil y el poder religioso, Hipatia fue acusada de influir políticamente en el prefecto romano Orestes. Una turba cristiana la arrastró por la ciudad y la asesinó brutalmente. No fue un ataque directo contra una biblioteca. Fue algo más profundo. Fue el síntoma de un mundo que ya no protegía el pensamiento libre como antes. La muerte de Hipatia marcó simbólicamente el fin del espíritu intelectual que había dado vida a la biblioteca. No hubo un último incendio espectacular. Hubo silencio, abandono, transformación cultural. Y eso puede ser más devastador que el fuego. Siglo VII. Año 642 d.C. El general musulmán Amr ibn al-As conquista Alejandría. Existe una historia popular que afirma que el califa Umar ibn al-Jattab ordenó quemar lo que quedaba de la biblioteca diciendo: si los libros coinciden con el Corán, son innecesarios; si lo contradicen, son peligrosos. Es una frase poderosa, pero los historiadores modernos coinciden en que esa historia apareció siglos después y carece de evidencia contemporánea sólida. Para entonces, es probable que la biblioteca ya no existiera como institución significativa. Lo más honesto históricamente es decir esto: no sabemos exactamente cuándo murió la Biblioteca de Alejandría, porque no murió en un solo momento. Murió por acumulación, por incendios parciales, por decisiones militares, por cambios religiosos, por abandono político, por humanos. Aquí está la pregunta que duele. ¿Qué había en esos rollos? No lo sabemos. Podrían haber existido obras completas de Sófocles, hoy perdidas. Tratados científicos, adelantados a su tiempo. Mapas antiguos. Historia de civilizaciones que apenas conocemos. Pero cuidado. La pérdida no significa que la humanidad regresó a la oscuridad absoluta. Muchos textos sobrevivieron en otras copias, en otras ciudades, en el mundo islámico medieval, en monasterios europeos. El conocimiento no desapareció por completo, pero sí se fragmentó, se dispersó, y eso cambió el ritmo del progreso humano. Algunos historiadores creen que la pérdida de textos técnicos y científicos pudo haber ralentizado avances durante siglos, no porque la humanidad olvidara pensar, sino porque olvidó lo que ya había pensado. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un edificio, fue una idea radical: que todo el conocimiento humano podía reunirse en un solo lugar, que las diferencias culturales podían archivarse, compararse, traducirse. Era un proyecto de memoria global. Y esa idea sigue siendo frágil. Hoy no quemamos rollos de papiro en un puerto mediterráneo, pero sí vivimos en una era donde la información puede manipularse, censurarse, perderse digitalmente, reescribirse. El fuego moderno no siempre deja cenizas visibles. A veces deja algoritmos, a veces deja silencio. La Biblioteca de Alejandría ardió, sí, pero no en una sola noche. Ardió cada vez que el poder priorizó la guerra sobre el conocimiento. Ardió cada vez que la ideología silenció la duda. Ardió cada vez que una generación dejó de proteger lo que sabía. Y aquí estamos nosotros, con acceso a más información que cualquier civilización anterior, pero con la misma vulnerabilidad. La verdadera pregunta no es quién quemó la biblioteca. La pregunta es, si hoy empezara a arder nuestra memoria colectiva, ¿nos daríamos cuenta a tiempo?